Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en un programa más, una emisión más de La Historia que Quiero Vivir, que como todos los sábados por la tarde, que es la hora de la historia, aquí en Radio Fórmula, estamos transmitiendo precisamente en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, ambas emisoras de Radio Fórmula aquí en la capital de la República Mexicana. Este es un programa que llega a muchas ya, cada vez más ciudades del interior del país. Ya me acabo de enterar que estamos en Ensenada, Baja California también. Y por supuesto, llega la señal hasta los Estados Unidos de América, Puerto Rico, Canadá, y eso sí, a todo el territorio nacional y a todo el mundo a través de Internet, en la página www.radioformula.com.mx, que ustedes pueden sintonizar donde quiera que se encuentren. Les agradezco mucho su preferencia, su compañía, que estemos acompañándolos mutuamente. Seguimos todavía con programas grabados en virtud de que estamos confinados y aquí en la Ciudad de México, pues la cosa es difícil, como ustedes bien lo saben y lo conocen. Pero aquí estamos presentes una vez más. Repito, como cada semana, cada sábado, recordándoles que están a su disposición las vías electrónicas que nos permiten comunicarnos, como lo son mi correo, villalpandohistoriador@gmail.com, o la página de Facebook, Villalpando la Historia, que respondo de inmediato, eso sí, lo han visto y lo han comprobado. Aquí estoy escuchando también el programa y contestando sus amables comentarios. Les agradezco muchísimo su atención y, si les parece, vamos a comenzar. Y seguimos con la ruta que comenzábamos la semana anterior de examinar durante este mes de febrero de 2021, que también es mes de la patria, porque estamos recordando lo que aconteció exactamente hace 200 años y que son los pasos previos que conducirán para que en el mes de septiembre de aquel lejano 1821 se consume la independencia de México. Febrero es el mes de los prolegómenos, del prólogo, del preludio, fundamental e importantísimo, porque en este mes es cuando los mexicanos de hoy recordaremos el Plan de Iguala, el documento fundamental que dará camino, certeza, dirección a la independencia de México en su fase terminal, a su consumación, a conseguir finalmente la entonces tan deseada separación de España. La semana anterior, ustedes recuerdan, hicimos un pequeño ejercicio de aproximación a cuáles eran las circunstancias históricas en ese febrero de 1821. Platicábamos también ya, y esto es fundamental, el intercambio, el acuerdo de voluntades entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Simplemente apuntemos, para no perder el hilo de la narración, que ambos contendientes en ese momento, Guerrero al frente de lo que resta de los ejércitos insurgentes, Iturbide al frente de lo que se ha llamado el Ejército del Sur, se encuentran en una situación militar literalmente como de un empate técnico. Vicente Guerrero, refugiado, atrincherado, protegido en las montañas del sur que conoce como la palma de su mano, no puede ser atacado por los realistas, al mando de Iturbide, que no pueden entrar a esa intrincada región geográfica de nuestra patria. Pero al mismo tiempo, el propio don Vicente tampoco puede salir de ella. Y sin embargo, hay comunicación entre los dos caudillos.
Ya sabemos, ya lo platicábamos hace 8 días, que comienza un intercambio epistolar de cartas primero, que después se convertirá en pláticas entre emisarios para que finalmente, y no lo repetiré, el 14 de marzo de 1821, ambos, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, se encuentran en Teleoloapan y se dieran el abrazo con el que se sella el pacto. Y esto es lo importante, el pacto, la negociación, el acuerdo de voluntades, el concurso de ideas de ambos, porque ninguno de los dos podría solo haber consumado la independencia. Se requerían los dos, necesariamente. Quizá Iturbide tenía un poco de posición más de fuerza y de poder, porque él no estaba encerrado, él estaba fuera de las montañas del sur. Pero Iturbide, que es un hombre inteligente, también ya dijimos que es un hombre sanguinario en su momento, pero en este momento, para 1821, es un hombre que se da cuenta de que para conseguir los fines que él se ha propuesto, se requiere, es indispensable tener la voluntad, la aceptación, la anuencia de Vicente Guerrero, el último de los comandantes insurgentes, en quien inclusive habían depositado el mando supremo de la insurgencia, y era preciso contar con su colaboración. ¿Por qué? Porque solamente Vicente Guerrero, con su trayectoria, con su posición, con el mando que se le había otorgado, con lo que representaba sobre todo de ser justamente quien sostenía la antorcha de la libertad, era quien podía darle a Iturbide la legitimidad para emprender el proceso final de la independencia de la patria. Tenían que ponerse de acuerdo, y en esto nos habíamos quedado precisamente hace 8 días, tenían que acordar, pactar una serie de puntos que platicaríamos en esta ocasión, cosa que haremos en un momento más, en la que los dos pudiesen estar de acuerdo. Insisto en lo que comentaba yo hace 8 días. En toda negociación se busca primero cuál es el fin común, cuál es el bien mayor. Y después se discute la manera de acordar, de poder, de alguna manera, adaptar mutuamente las diferencias. Pero partiendo del principio de que ya hay un acuerdo fundamental en cuál es el objetivo, en cuál es el principio esencial que se busca. Eso es algo muy moderno en la teoría moderna, pero en México ya se practicó precisamente entre los meses de enero y febrero de 1821, cuando Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide nos legaron un ejemplo importantísimo de cómo se negocia, de cómo se pacta, de cómo se conviene entre dos partes que son distintas, que son contrarias, que son hasta enemigas, pero son capaces de ponerse de acuerdo, primero por carta, luego por interpósitas personas y finalmente en vivo los dos protagonistas para conseguir el bien mayor, que en ese momento era la independencia de la patria. Reitero simplemente para recapitular que Agustín Iturbide es quien propone la idea a Vicente Guerrero, una idea de que la independencia podría conseguirse si se unían todos los mexicanos. Una idea que ya Iturbide había esbozado y expresado a sus compañeros de armas desde el 1814, 1815, 1816, que le va a producir como consecuencia que lo acusen falsamente, que lo depongan del mando, pero finalmente ya se sabía que Iturbide andaba diciendo eso, que solamente con la unidad, con la unión de todos, se podía conseguir la independencia. Hay que decir algo muy importante, ¿eh? También hablábamos hace 8 días que el padre Hidalgo, el iniciador de nuestra guerra de independencia, le había ofrecido
al propio Iturbide el grado de general. Iturbide lo había rechazado. Pero sin embargo Iturbide estaba muy al tanto de lo que hacía el padre Hidalgo. Y este concepto de unidad que Iturbide maneja no es original de él. La primera persona que habló de unidad de los mexicanos es precisamente Miguel Hidalgo y Costilla, quien llega a decir claramente: unámonos pues todos los nacidos en este dichoso suelo. Si nos unimos, la guerra estará terminada y nuestros derechos a salvo. Es Hidalgo el primero que propone. Es Iturbide el que vuelve a retomar el pensamiento de Hidalgo, buscando la unidad, y por eso, cuando proclame el Plan de Iguala, el día 24 de febrero de 1821, este plan que nos conducirá a la independencia de la patria, en el propio Plan de Iguala, donde precisamente lo que enaltece es la unidad de todos los mexicanos, Iturbide anotó esta frase: esta es la voz que resonó en Dolores. Esta es la voz que resonó en Dolores, una clara mención al padre Hidalgo. ¿Por qué? Porque de él tomó esa idea original de que solo la unidad podría producir la independencia de la patria. Unidad que es algo que le va a plantear a Vicente Guerrero y que Vicente Guerrero aceptará. Pero vamos a comenzar por el principio de la negociación. Nos habíamos quedado hace 8 días en que precisamente se mandan cartas. La primera carta la va a mandar Iturbide, la segunda es la respuesta de Guerrero, pero esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque de esta semana, segundo programa además también de la serie que estaremos dedicando a recordar lo que aconteció en México, en la entonces Nueva España, hace exactamente 200 años, en el mes de febrero, pero de 1821, que, como todos sabemos, y lo hemos estado repitiendo, es el mes en el cual se fijará el Plan de Iguala, se proclamará el Plan de Iguala, que dará ruta, contenido, dirección a la consumación de nuestra independencia. Pero no voy a repetir todo lo que ya hemos platicado, déjenme avanzar, porque lo importante es conocer cuál es el contenido de esa negociación a la que nos hemos referido entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Todo comenzó con el intercambio epistolar entre ambos personajes, con las cartas que mutuamente se escribieron. Hoy sabemos perfectamente bien que la primera carta la envía Agustín de Iturbide, que es una carta que se escribió hacia fines de noviembre del año de 1820, y tenemos la fortuna de que todas las cartas que Vicente Guerrero recibió se encuentran en su archivo personal, así que se puede documentar perfectamente bien la abundante cantidad de correspondencia que intercambiaron los dos. ¿No es el Plan de Iguala motivo de un momento de inspiración de alguno de ellos, de Iturbide, por ejemplo? No. Es un documento logrado, consensuado, acordado, negociado entre los dos a lo largo de decenas y decenas y decenas de cartas que se escribían constantemente entre fines de noviembre de 1820 y hasta el mes de febrero completo de 1821. 3 meses más o menos de intensísima correspondencia. En algunas de ellas, cuando Iturbide le propone pues que se unan, Guerrero, con toda razón, con la duda de saber, bueno, si este sujeto nos fue tan nefastos antaño, si fue uno de los principales militares realistas que se había empeñado en sofocar al movimiento insurgente allá en el Bajío, si era tan sanguinario, si nos combatió a todos con ferocidad, si fue el que derrotó al generalísimo José María Morelos, ¿cómo es que está ahora pensando en hacer la independencia? Es el tono de las cartas. Es el tono también de las dudas de Guerrero.
Iturbide tendrá que batallar mucho para poder convencerlo de la autenticidad, de la sinceridad, de sus nuevas, entre comillas, nuevas ideas, provenientes, que ya sabemos de años atrás, de que solamente unidos podemos conseguir la independencia de la patria. Cuando ya la cosa empieza un poco más a ser producto del entendimiento entre ambos personajes, ya en enero de 1821, hay una carta muy bonita del propio Vicente Guerrero Iturbide en la que le dice: mire, usted estuvo muchos años equivocado. La patria espera lo mejor de usted. Pero se lo advertimos. Nosotros los antiguos insurgentes tenemos una divisa, tenemos una idea en la cual no vamos a ceder jamás. Independencia, libertad o muerte. Porque no podemos rendir la cerviz ante el tirano. Todo lo demás es negociable, pero la independencia no es negociable. Guerrero le da pues el punto de unión. ¿Qué es lo que se busca en esta correspondencia y en esta negociación? ¿Cuál es el bien mayor a perseguir? Indudablemente, la independencia de la patria. Fíjense, para simplemente adelantar el tema de la correspondencia. La última carta antes de que se proclame el Plan de Iguala, ya con el acuerdo de ambos, cuando ya han consensuado, cuando ya han negociado, la última carta de Vicente Guerrero es un ejemplo de lo que es un conciliador. Guerrero e Iturbide son dos hombres inteligentes. Y están, en ese momento, los dos con los mejores sentimientos. Guerrero, que conoce su posición, porque tiene nada más 3,000 hombres, porque está encerrado. Reconoce que Iturbide, el de la idea, tendrá el liderazgo. Y simple y sencillamente, Guerrero le escribe a Iturbide: si todo esto se cumple, si el plan de Iguala se proclama en los términos que hemos acordado y que ahorita veremos cuáles son, dice Guerrero, no me desdeñaré en considerarme un subordinado de usted y con el mayor placer le entregaré el bastón de mando que la nación me ha confiado. Es Guerrero el que reconoce que Iturbide será el conductor, el caudillo, el líder, el comandante de este nuevo ejército que se estará fundando. Guerrero cedió a sus propias ambiciones políticas, que esto es lo más importante, a la propia consideración de que a él le correspondería, por ser el último de los insurgentes, el mando en la guerra por la independencia final. Guerrero, en un literalmente ejemplo grandioso de desprendimiento, le entrega el mando a Agustín de Iturbide. Eso es negociar de buena fe. Eso es actuar con principios. Así de sencillo. Y entonces, pues puestos de acuerdo, pueden plantear el Plan de Iguala. ¿Qué es el Plan de Iguala? Un documento, por supuesto, en el que se anuncian a México las bases que han sido acordadas previamente por Guerrero y por Iturbide, e insisto, porque Guerrero es quien dota de legitimidad a Iturbide, que permiten la unión para conseguir la independencia. Son varios los puntos que se acordaron en estas negociaciones. Déjenme insistir en algunos de ellos que son sumamente importantes. Primero, ¿cuál es el objeto común? ¿Cuál es el fin de los dos? ¿Cuál es el bien mayor a buscar? La independencia de la patria, es decir, su separación definitiva de España. Esto es lo que a ambos los une. Los dos están conscientes de que el bien mayor, el fin último, lo que se busca es la independencia de la patria. Segundo, los dos están conscientes, tal como lo había propuesto Iturbide, siguiendo las palabras de Hidalgo, los dos están conscientes de que la independencia, en la que ambos están de acuerdo,
solo puede conseguirse con la unión de todos los mexicanos. Ambos también, y este tercer punto es sumamente importante, ambos también coinciden y están de acuerdo en que todos los mexicanos, ¿quiénes son los mexicanos? Los habitantes de México. Ahorita platicaremos de eso. Todos tienen otro punto en común. Profesan la misma religión católica. La religión católica es el punto de unidad. Todos la profesan, sean ricos o pobres, españoles o castas, indígenas o mestizos. Todos son católicos. Claro, hay diferencias, pero acordados los puntos principales, las diferencias se pueden discutir. ¿Cuál es la principal diferencia? La forma de gobierno para ese nuevo país que ya los dos han decidido, poniéndose de acuerdo, que sea independiente y libre de España, que sea una nación soberana. ¿Cómo se va a gobernar? Hay dos teorías, hay dos posturas, hay dos planteamientos. Los insurgentes preferirían que fuese una república. Iturbide propone que sea una monarquía. Aquí quien va a ceder es Vicente Guerrero. Aceptará la forma monárquica. Hay razones, ¿eh? Una de ellas fundamental es que el propio Guerrero, que había seguido los dictados y las órdenes emanadas de la autoridad proveniente de la Constitución de Apatzingán, que era republicana, se había dado cuenta que ese pequeño experimento de república había sido un fracaso absoluto, porque los titulares del Poder Ejecutivo, que eran tres, fíjense nada más, eran tres, se la pasaban peleando entre sí, fue un fracaso absoluto. Así que Vicente Guerrero pensó, bueno, si la monarquía es la solución, aceptamos ser monárquicos, pero con una condición, en la cual Iturbide también estaba perfectamente de acuerdo. Una monarquía constitucional. Una monarquía con una constitución, con una ley suprema que limitara el poder del monarca, que garantizase los derechos de los ciudadanos. Esto era fundamental. Se convino, pues, en aceptar la monarquía. Había otras razones que ahorita comentaré en el siguiente bloque. Pero además, el último punto, el acuerdo fundamental, además de la independencia, es establecer algo que los insurgentes desde Hidalgo y Morelos habían buscado y por lo cual habían peleado y habían dado la vida. La igualdad. Se conseguiría la igualdad y, como bien dijo Iturbide, serían iguales americanos, europeos, asiáticos y africanos. Todos serían absolutamente iguales, sin distinción de castas, ni colores, ni de razas. Esto, que era una búsqueda de los insurgentes, un ideal de José María Morelos, se conseguiría en el plan de Iguala. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana, un programa que se me está yendo muy rápido, que estamos hablando acerca del plan de Iguala, como parte de las conmemoraciones que en estas sesiones estamos realizando de lo que ocurrió hace 200 años en México, en el mes de febrero de 1821. Vamos a seguir para no detenernos. Miren, el plan de Iguala, pues, establece los puntos de acuerdo fundamentales que son la independencia, la religión, la unión. Resuelve el problema de las diferencias. Las diferencias sí, que existían, por supuesto, pero unidos, acordada la voluntad de Iturbide y de Guerrero en lo fundamental, que es la independencia, que es la unión, que es la religión. La diferencia es la forma de gobierno, y Vicente Guerrero aceptará la forma monárquica siempre y cuando esa monarquía esté templada, como dice el plan de Iguala, regulada por una constitución. Y también otro acuerdo esencial es la igualdad de todos. Iturbide se va a encargar de redactar ya las propuestas concretas. El acuerdo es de ambos, a través de las cartas, a través de las pláticas entre comisionados, a través de cuando Iturbide recibe a un enviado de Guerrero y mutuamente Guerrero a otro de Iturbide.
Se encontrarán, como ya hemos dicho, hasta el 14 de marzo, días después, y se darán su abrazo en Telolapan. Pero ya para el día 24 de febrero ya se habían puesto de acuerdo a través de la vía epistolar, por carta. Ya tenían los dos claramente cuáles eran los puntos que contendría el plan de Iguala. Por ahí del día 21 de febrero, Iturbide lo redacta, y como él mismo confesó, se lo comentó, se lo consultó a varias personas de saber. No sabemos exactamente a quiénes fueron, hay sospecha de uno de ellos, el canónigo Manuel de la Bárcena, un canónigo de Valladolid, un hombre muy sabio, muy conocedor, doctor en teología, lector, eso sí lo sabemos, de libros que entonces estaban considerados prohibidos, pero que él tenía licencia para tenerlos y consultarlos. Él es probablemente el principal asesor del plan de Iguala, que brinda su apoyo y consejo a Agustín Iturbide. La versión original del plan de Iguala está de puño y letra de Iturbide, ¿eh? Se conserva, es consultable, inclusive en internet se puede ver, es la letra del propio Agustín de Iturbide, pero no significa que él lo haya escrito. Bueno, sí lo escribió pues, pero con la asesoría quizás de personas sabias, quizá entre ellos Manuel de la Bárcena. ¿Por qué digo esto? Porque el mismo Iturbide confesó que él no era muy dado ni a cirios ni a libros. Es decir, ni a cosas de iglesia, ni a cosas de lecturas, ¿eh? Él no era muy dado a eso. Y sin embargo, el plan de Iguala sí contiene elementos que implican un conocimiento de la teoría política de su momento. Por eso es muy probable que haya sido Manuel de la Bárcena el principal asesor. Porque en el plan de Iguala se encuentran huellas claras, rastros claros del pensamiento más avanzado europeo. Por ejemplo, de las ideas de John Locke, de las ideas de Montesquieu sobre todo, que establece la separación de poderes, y el propio Montesquieu reconoce que la mejor forma de gobierno es la monarquía constitucional. También hay ideas de Edmund Burke, otro pensador inglés, del abate Dominique de Prat, francés. En fin, hay una gama de presupuestos ideológicos y teóricos que debió haber conocido alguien y que sabemos que Iturbide no lo había hecho porque él mismo confesó que él no sabía ni de cirios ni de libros. Así que tuvo asesoría. El plan se va a presentar ante sus tropas en la ciudad de Iguala el día 24 de febrero de 1821. Ahí se proclamará, ahí habrá una sesión. Los oficiales de los cuerpos que estaban ahí bajo su mando van a firmar el propio plan encabezándolo Agustín Iturbide. Guerrero no lo firma, ¿eh? Guerrero no está allí. Hoy nos han hecho creer que los dos lo concibieron, sí, lo concibieron, pero los dos no lo firmaron y no lo proclamaron. Ya habían negociado, ya se habían puesto de acuerdo e Iturbide redacta la versión final de los acuerdos. Quizá con la asesoría, repito, de Manuel de la Bárcena, por ejemplo. Este plan de Iguala tiene 3 efectos inmediatos. Primero, es el documento que permite darle ruta, destino a la consumación de la independencia. Es la razón por la cual se va a unir muchísimas personas a el movimiento que se va a llamar Trigarante. Es también, y esto es importante y lo vamos a platicar cada uno en sendo programa, el origen de nuestra bandera tricolor, de nuestra bandera nacional. Y es también el origen del ejército mexicano al constituirse el ejército trigarante que comenzará la campaña militar que conducirá en septiembre de ese mismo año de 1821 a la independencia. Pero en el caso de la bandera y en el caso del ejército vamos a dedicarles los 2 siguientes programas. Hoy vamos a concentrarnos nada más en el propio plan de Iguala. Es el plan que también se le conoce como el plan de las 3 garantías. Las 3 promesas fundamentales, no de Iturbide, sino de Iturbide y Guerrero, que lograron consensuar y ponerse de acuerdo. ¿Cuáles son esas 3 promesas fundamentales? Ya las repetimos: la independencia, la religión
y la unión. Son las tres garantías que el Plan de Iguala ofrece a la población, producto, repito, del acuerdo entre Iturbide y Guerrero. Naturalmente el plan reconocerá que la religión católica es la única de la Nueva España y este nuevo país que será México. ¿Por qué es la única? Porque no había otra, ¿eh? No había ninguna otra. Tenemos que pensar en términos de su tiempo. En aquel momento no existe la libertad de conciencia o la libertad religiosa porque no es necesario. Solo hay una religión de todos, que es la católica. Y todos lo aceptan. Es la gran bondad del Plan de Iguala, que dice cosas en las cuales están todos de acuerdo. Los insurgentes, los antiguos partidarios de insurgentes, aunque se hayan indultado, los realistas, la gente común y corriente en el campo o en la ciudad, todos están de acuerdo en que la religión es la religión católica, es la única, y hay amenazas. En España, y hay mucha influencia masónica francesa. En Estados Unidos hay evidentemente riesgos porque allá son protestantes y ya se quedaron con un pedazo de territorio de la Nueva España que es la Luisiana. Hay riesgos pues y se trata de defender la pureza de la religión católica. Segundo, la monarquía. Sí, esto es importante. Este país independiente y católico será monárquico. Eso es indudablemente. Se garantizará la independencia, sí. Se garantizará la religión, sí. Se garantizará la unión, pero se establecerá una monarquía. Es la forma conocida política de ese momento. También, insisto, coloquémonos en 1821 y pensemos que no es posible que en ese momento los mexicanos de entonces pudieran pensar mucho en la República. La experiencia propia insurgente de la Constitución de Apatzingán, como decía yo hace un rato, había sido un fracaso estrepitoso porque los mismos constituyentes habían mal planteado al Poder Ejecutivo encomendándoselo a tres personajes desconocidos que además se la pasaban peleando entre sí y que habían ocasionado, entre otras cosas, la muerte de Morelos. Hasta ese tamaño de responsabilidad tenía esta mala constitución en su aspecto teórico republicano. Conocía la experiencia republicana de la Revolución Francesa que había fracasado. Recuerden que la República Francesa había desembocado en los días del terror, que había sido algo verdaderamente sangriento que mejor había dado origen al consulado y después al imperio, para no repetir los errores de la Revolución Republicana. Tenían también cerca la experiencia de los Estados Unidos, pero recuerden, para ese momento los Estados Unidos son protestantes y no querían saber nada de ellos. Así que la forma de gobierno aceptada por todos, que además era la preconizada, por ejemplo, por Montesquieu, es la monarquía. Pero eso sí, una monarquía, e insisto en eso, constitucional moderada. No habrá un monarca absoluto, sino un monarca, un rey, un emperador, controlado, limitado por una constitución en la que con toda claridad se van a establecer los límites a su poder. Se van a expresar claramente las facultades que tendrá. Se van también a poner con toda claridad las prohibiciones a su conducta. Y se van también a redactar con mucho cuidado cuáles son los derechos mínimos y básicos que tendrán los ciudadanos y la población en general. Una monarquía constitucional. Este es el punto y el secreto. Aceptar una constitución en ese momento es ser liberal. Se trata de que haya Estado de Derecho, normas jurídicas que garanticen que el poder no se va a exceder y que los ciudadanos tendrán acceso a todos los derechos. Esto es fundamental. Y ahora bien, la parte crítica, lo que a mucha gente no le gusta, es que el Plan de Iguala en esta monarquía llama a ocupar el trono de México a Fernando VII o a alguno de sus familiares. Pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos,
en un momentito más porque es el tema, digámoslo así, de escándalo del plan de Iguala. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa esta semana, que se me fue volando literalmente. No sé si voy a poder acabar todo el tema, pero estamos dedicando este mes, como ya hemos comentado varias veces, a recordar lo que sucedió en México hace 200 años, en 1821, con motivo de alrededor de el plan de Iguala. Decía yo, para entrar en materia, el plan de Iguala llama a ocupar al trono de México al rey de España Fernando VII, o alguno de sus familiares. Esto es lo interesante. Primero, recuerden que ya se pactó, ya se convino en que México será una monarquía constitucional. Tiene que haber un monarca. Un monarca al que se le va a confiar el poder ejecutivo. Hay que señalar también que ya el plan de Iguala está previendo que habrá separación de poderes. El poder ejecutivo se le encomendará al monarca, al emperador, al rey, y el poder legislativo a las cortes constituyentes. El propio plan de Iguala ya habla de las cortes o congreso, el que va a redactar para empezar la constitución. Pero hay que tener un monarca. El propio plan de Iguala dice claramente que hay que buscar un monarca ya hecho, así dice, un monarca ya hecho, para evitar los funestos atentados de la ambición. Fíjense qué frase tan especial. Evitar los funestos atentados de la ambición. Ustedes me dirán, porque ya conocemos la historia, ya desde entonces Iturbide pensaba en ser emperador, pensaba en autoproclamarse emperador. No, aún no pensaba en eso. Sí va a llegar a pensarlo después, particularmente en agosto, pero este es otro momento histórico. En febrero todavía no piensa en que él podría ser el emperador. En estos momentos es muy sincero, así lo acordó con Vicente Guerrero, y se va a llamar a ocupar el trono de México a Fernando VII, el rey de España, o alguno de sus familiares. El que quiera que nos manden está bien. Y es clara la referencia. Un monarca ya hecho para evitar los funestos atentados de la ambición. Iturbide aún no lo piensa, ¿eh? Aún no. Se trata de establecer una monarquía constitucional. Necesitamos un rey. Y alguien que no se improvise, sino que ya esté educado para hacerlo. Pues invitemos al propio rey de España o que nos mande a alguno de sus hijos o hermanos. Evitemos la ambición. Esto lo conoce y lo comprende perfectamente bien Agustín Iturbide, quien, insisto, aún no piensa en su futura coronación. Esto vendrá después. Ya también lo comentaremos en su oportunidad. Esto es importante. En esta decisión de invitar a Fernando VII o a alguno de sus familiares, está de acuerdo también Vicente Guerrero. Vicente Guerrero aceptó este llamamiento a Fernando VII. Había aceptado también la monarquía. Recuerden que es una negociación. Claro, implica, por supuesto, convocar también al Congreso, que va a redactar la Constitución. Es un punto que ellos resolvieron de manera muy fácil. Si lograron estar de acuerdo en la forma de gobierno monárquica, si Guerrero había ya finalmente abandonado la forma de gobierno republicana por impráctica, pues aceptó que el monarca fuera uno de la Casa Real Española. Aún no se le ocurría a Iturbide proclamarse a sí mismo emperador, como será tiempo después. Aún no. Todavía estamos en estos momentos, digámoslo así, de inocencia de los dos, porque están tratando de ponerse de acuerdo en el fin último, que es la independencia, a través de la unidad nacional y de la religión que nos une a todos. Se va a crear, sí, como dijimos, un congreso que se va a convocar por elecciones democráticas. Se va también a constituir un ejército, que ya platicaremos en un programa especial de él, que tendrá una bandera, que también será motivo del siguiente programa la próxima semana, primero Dios. Se va, fíjense bien qué importante,
a respetar las propiedades de todos. Esto es fundamental. ¿Cómo conseguir la buena voluntad de la totalidad de la población? Vamos a respetar nuestros derechos, nuestras propiedades, nuestras condiciones. Pero fundamental, y esto es quizá lo más importante, la igualdad. La igualdad de todos. A diferencia aún de la propia Constitución de Cádiz, que únicamente reconoció igualdad para los españoles americanos, pero dejó a un lado, y lo digo con todo respeto, a los negros. A ellos no. En cambio, Iturbide, desde el propio Plan de Iguala en su primera línea, dice americanos, refiriéndose a los que son nacidos aquí, a los europeos, a los asiáticos y a los africanos. ¿Quiénes son los mexicanos para él? Todos los que viven y habitan en el territorio de la Nueva España, que ahora se llamará México. Todos vivimos aquí. ¿Cuáles son nuestras diferencias? Pues las diferencias son, simple y sencillamente, de que algunos proceden directamente de españoles, otros vienen de África, otros vienen de China y de Filipinas y de Japón. Ya teníamos relaciones comerciales con ellos. Y recuerden que las Filipinas eran mexicanas, o de la Nueva España. Todos los que habitamos en este país somos mexicanos, cualquiera que sea nuestro origen. E Iturbide dice por qué. Es muy sencillo. Porque aquí tenemos nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros trabajos, nuestros bienes, nuestros sueños. Aquí están sepultados nuestros padres y aquí vivimos y hacemos la vida, bien o mal, sufrimos, gozamos, padecemos. Todos vivimos aquí. Seamos de origen español, de origen criollo, mestizo, mulato, negro, lo que ustedes quieran. Castas, indígenas, lo que sea. Todos vivimos aquí y eso nos hace iguales. Así de sencillo. Y la igualdad era, como lo dije hace un rato, uno de los temas fundamentales de la insurgencia. Una de las banderas más importantes de Hidalgo y de Morelos. Se trataba, pues, de alcanzar la igualdad. Puntos concretos del Plan de Iguala, ¿eh? Sí. A muchas personas todavía les suena extraño eso de que se llame Fernando VII, y no, es conforme a la lógica del tiempo y conforme también, e insisto, en lo que acordaron y pactaron Guerrero e Iturbide. El Plan de Iguala, proclamado el día 24 de febrero de 1821, allá, en Iguala, en esta ciudad hoy llamada Iguala de la Independencia y cuna de la bandera nacional, allá en Iguala se proclamó el plan para el cual había un consenso, un acuerdo de voluntades entre Guerrero y Iturbide, y repito, para los fines más importantes en ese momento, el mayor, la independencia de la patria. Ella se conseguiría con la unidad de todos los mexicanos, porque teníamos como punto de común la religión católica, porque podíamos diverger, tener diferencias acerca de la forma de gobierno, pero decidimos todos negociando y pactando y cediendo la forma monárquica, pero bajo una constitución con separación de poderes y bajo el mandato de la ley que limitaría el poder del monarca, y todo ello además también concediendo a todos los mexicanos, a todos los que vivimos en este país, la igualdad. Esta es la idea del Plan de Iguala, que de inmediato comenzó a difundirse, fue impreso allá por Puebla por los hermanos Furlong, Cosme y Joaquín Furlong, se comenzó a repartir por todas partes, y el Plan de Iguala prendió de inmediato y fue reconocido y aceptado por miles, miles y miles, millones de mexicanos de entonces. Amigas y amigos, el programa de esta semana llega a su fin. Ya sabemos que estamos en esta temporada preelectoral en la cual la abundancia del material publicitario de los partidos tiene como finalidad ilustrarnos y darnos ideas de hacia dónde dirigir las próximas elecciones, por lo cual nosotros, primero Dios, aquí nos escucharemos la próxima semana con un capítulo más de esta serie dedicada a febrero, mes de la patria, ahora hablando de la bandera. Hasta la vista.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.